La Buena Noticia con Monseñor Javier del Río Alba. Queridos hermanos y hermanas, continuamos siguiendo las huellas de Jesús, especialmente en los primeros días de su ministerio público, como lo venimos haciendo desde los domingos anteriores. Como recordarán, el domingo anterior, el evangelista Marcos nos contaba que Jesús, acompañado de los primeros discípulos, fue a Cafarnaúm y entró a la sinagoga porque era día de sábado y se puso a enseñarles. Y ciertamente la gente quedaba admirada por la doctrina de Jesús, por lo que Jesús predicaba, tanto por el contenido de la predicación como por la forma con la que Jesús predicaba, es decir, las palabras de Jesús que realmente movían a las personas. Porque, como decíamos ya la semana pasada, ciertamente Jesús es la misma palabra de Dios que se ha hecho carne y ha puesto su morada entre nosotros, como dice el evangelista Juan. Entonces, claro, Jesús, dice el evangelista Marcos, que la gente decía que hablaba con autoridad. Claro, la autoridad de Dios, porque Jesús es Dios. Pues bien, continuando, repito, con el Evangelio de Marcos, siguiendo las huellas de Jesús, nos dice en la misa de este domingo que, dejada la sinagoga, Jesús fue a la casa de Pedro y Andrés, porque ellos eran de ese pueblo, y la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre, y Jesús la curó. Inmediatamente, levantándose, ella se puso a servirle. Nos detenemos un momentito aquí. Esta suegra de Pedro es como una imagen de la iglesia. También nosotros, los cristianos, somos personas que hemos sido curadas por Jesús. Y esa curación de lo profundo de nuestro ser, que hemos experimentado, que experimentamos a través de la palabra de Dios, a través de la recepción de los sacramentos, especialmente en la confesión, en la misa, por supuesto, antes que nada en el bautismo. Es decir, Dios a través de su palabra, a través de sus sacramentos y de la misma vida en la parroquia, en la comunidad eclesial, Dios nos va curando, ¿no? Yo confío en que todos ustedes tengan esta experiencia de cuántos pecados nos ha ido curando el Señor, de cuántos defectos nos va curando el Señor. Siempre nos quedan algunos por ahí, ciertamente, porque no somos perfectos todavía. La plenitud de la perfección la alcanzaremos cuando nos toque partir de este mundo y ya llegar al cielo y estar plenamente divinizados, pero por ahora en este mundo todavía nos quedan pues algunas siempre imperfecciones, contra las cuales procuramos combatir, repito, siempre apoyados en la gracia de Dios. La suegra de Pedro entonces es como esta imagen de la iglesia. ¿En qué se nota que el Señor nos va curando? En que de nosotros surge este deseo de servir a los demás, de donarnos a los demás, entregarnos a los demás, así como Jesús se entregaba a nosotros. Pero nos sigue diciendo el evangelista Marcos que, como Jesús, acuérdense, había expulsado un demonio de un hombre que en la sinagoga, esto lo vimos el domingo pasado, claro, naturalmente su fama se extendió por todas partes. Y dice que al atardecer muchísima gente le traía a sus enfermos, a los que estaban endemoniados, y Jesús ese día curó muchísimos enfermos, muchísimas personas que estaban poseídos por espíritus inmundos, que estaban esclavos, digamos así, del demonio. Y esto es efectivamente el poder que tiene Dios. Dios tiene poder de curarnos no solamente nuestras enfermedades físicas, que también muchas veces Dios lo hace, pero sobre todo curarnos de nuestras enfermedades espirituales. Y ese es el poder que experimentamos, repito, en nuestra participación permanente en la vida de la iglesia. Por eso es tan importante no reducir nuestra relación con Dios solamente a la misa dominical, ¿no? La misa dominical, por supuesto que lo necesitamos todos, pero también la oración. Fíjense que nos dice el evangelista Marcos, termina diciendo que después de haber expulsado a estos demonios, curado enfermos, Jesús, llegada la noche, se va a un monte a orar. Es de ahí de donde le viene a Jesús toda esa fuerza, es de ahí donde le viene a Jesús toda esa capacidad de hacer la voluntad de su Padre Dios, en esa intimidad con Él en la oración. Por eso les decía que también nosotros estamos llamados
a relacionarnos con Dios no solamente en la misa dominical, 1 horita a la semana, no, también en nuestras casas, haciendo algo de oración cada día, como dice el Papa Francisco, leyendo un poquito, un trocito del Evangelio cada día y dialogando con Jesús. Dialogar porque Jesús está vivo y está con nosotros y es importante dialogar con Él y pedirle a Dios también a través de este diálogo que nos dé discernimiento. Discernimiento para conocer su voluntad y la fuerza para poder realizarla, porque sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Les deseo a todos una excelente semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La buena noticia con Monseñor Javier del Río Alba.